Crecen las inversiones, aumentan las ventas de coches, se estiman al alza las previsiones de consumo para esta Navidad. Son noticias positivas, sin embargo, conviven con otros datos como el aumento del número de parados o de las desigualdades económicas y sociales. Hoy nos preguntamos si realmente estamos tocando techo, si estamos acabando con nuestros recursos. Las respuestas quizás se encuentran en este libro que van a ver ahora. El título aparece en inglés porque todavía no se ha publicado en España y su traducción vendría a decir decrecimiento, un vocabulario para una nueva era. Nos acompaña uno de sus autores, él es Federico de María, junto con Giacomo D'Alisa y Georgios Kali han elaborado, como decíamos, este libro. Federico es investigador también de la Universidad Autónoma de Barcelona. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, empezamos preguntándonos si realmente estamos tocando techo. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la cuestión es que España es una economía madura, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil que siga creciendo. Entonces, de alguna forma podemos ver que antes, con la burbuja inmobiliaria, necesitamos endeudarnos para obtener más crecimiento económico y ahora necesitamos crecimiento para pagar la deuda, ¿no? Entonces, esta es una lógica, digamos, perversa. Lo que tenemos que aceptar es que España ya no es posible que crezca al 3, al 4% como hacía antes y, por lo tanto, nos enfocamos en otras políticas públicas, ¿no? Ustedes proponen decrecer. ¿Qué es exactamente el decrecimiento? El decrecimiento es dejar de lado la obsesión con el crecimiento económico. Entonces no hay que interpretar decrecimiento en su sentido literal, ¿no? Nosotros no queremos decrecer el PIB. Pero digamos, si los fines últimos de nuestra sociedad son generar trabajo para la gente joven, es el bienestar de las personas, la sostenibilidad ecológica, la justicia social, pues centremos las políticas públicas en esto y no en el crecimiento que supuestamente era el medio para obtener estas cosas, pero que nos ha sacrificado, ¿no? Que la ¿Y idea por qué? Bueno, la idea es ¿Por qué crecimiento no significa progreso, no significa bienestar y tiene unas consecuencias tan indeseables? Bueno, porque el crecimiento tiene siempre unos costes, ¿no? Entonces nos conlleva muchísimos sacrificios. Miremos, por ejemplo, en este contexto actual, ¿no? Nos están diciendo que para relanzar la economía, pues hay que hacer sacrificios. Entonces hay recortes, hay despidos, hay reforma laboral, hay disminución salarial, ¿no? Cuando nos dicen que España ha aumentado su competitividad, lo que quiere decir que se han bajado los salarios, ¿no? Entonces todo esto se hace como sacrificios para relanzar la economía. Y luego ayer Mariano Rajoy, el primer ministro, nos dice que efectivamente estamos viendo la recuperación y que vemos los efectos positivos. Pues yo sinceramente no los he visto, quizás me he perdido algo, ¿no? Pero yo en 3 días me quedo al paro, mi prima le han dicho que tiene una rebaja salarial del 15%, pero la idea central es esto, es que el crecimiento tiene un precio, este precio es muy alto y nosotros creemos que no merece la pena y que hay alternativas. ¿Cómo un país como España, por ejemplo, puede pagar su deuda si no crece, entonces? Bueno, la cuestión es que hay que salir de esta lógica perversa que mencionaba antes, ¿no? Endeudarse para crecer y luego para crecer para pagar la deuda. Entonces aquí la cuestión clave es hacer una auditoría ciudadana de la deuda. ¿Qué es esto? Pues un control de las cuentas públicas por parte de los ciudadanos. Entonces vamos a mirar cómo se ha contratado estas deudas y veremos, como se ha visto en otros casos, por ejemplo en Ecuador recientemente, que una parte de esta deuda es ilegítima. ¿Por qué es ilegítima? Pues porque se ha contratado en violación de la ley o porque se ha hecho solo siguiendo los intereses de los especuladores y no de la gente, ¿no? O de los ciudadanos y las ciudadanas. Por lo tanto, vamos a mirar esta deuda, la descomponemos, una parte la pagaremos y una parte no se tendrá que pagar porque no tenemos ninguna obligación de hacerlo. En este libro ustedes han editado, y lo explica todo en forma de vocabulario, lo que están contando, ¿no? Este decrecimiento. Tienen unos argumentos. ¿Pretende ser didáctico? Sí, la idea del formato del vocabulario es un formato muy divertido, ¿no? Y exprime bien la idea que el decrecimiento no es un dogma. Yo no tengo las respuestas a todos los problemas que tenemos, pero sí que generamos nuevas preguntas. Y una nueva pregunta es, efectivamente, si el crecimiento ya no es posible, no es deseable ni sostenible, pues ¿qué es lo que podemos hacer? Y el vocabulario lo presenta así, lo presenta en palabras claves que están escritas por 50 autoras y autores de todo el mundo, de los 5 continentes además, y que presentan palabras como, no sé, simplicidad, autonomía, redistribución, y nos dan una idea, digamos, básica de qué es dónde estamos ahora y qué es lo que podríamos hacer, ¿no?
Nosotros les vamos a presentar ahora un breve reportaje sobre un par de iniciativas que en principio van en esta línea del decrecimiento. Lo vemos. La Ecualdea Los Portales es una de las comunidades alternativas más antiguas de España y también una de las más numerosas. Jaime lleva aquí casi 30 años viviendo en paralelo a la sociedad convencional. Reside con su familia y una treintena de antiguos urbanitas más en unas instalaciones que han construido y donde han desarrollado un modelo de vida atípico. Se autoabastecen en algunos ámbitos y se financian con lo que producen. Forman parte de la red ibérica de ecoaldeas. Cuidan de las relaciones entre ellos con el mismo esmero con el que preservan el entorno, conscientes de que otras comunidades se desmoronan por los conflictos entre sus miembros. En España hay alrededor de 30 ecoaldeas. En Carcaboso, las lechugas y las cebollas sustituyen a las flores en los parterres. El alcalde nos cuenta que estos jardines comestibles son parte de una apuesta más amplia para que la población recupere el contacto con la tierra y, de paso, atraer urbanitas que quieran reconvertirse en agricultores. El propio alcalde abandonó la ciudad hace años para reformular su vida aquí. Carcaboso empezó en 2012 a ceder campos de cultivo. Ahora siguen su estela 40 municipios más de toda España. Estábamos pocos municipios y todos teníamos una característica común, y es que en todos ellos había tierra y queríamos que la gente se dedicara a la agroecología. Queremos que la gente se quede a vivir en nuestros pueblos. La iniciativa ha dinamizado el sector con la incorporación de nuevos agricultores, algunos procedentes de la ciudad, sensibilizados con el medio ambiente. Iniciativas como estas aspiran a crear comunidades más autosuficientes, formadas por ciudadanos empoderados, que establecen entre ellos relaciones de cooperación y no de competencia. Son iniciativas que surgen de la convicción de que estamos al borde de un gran cambio social, de que el cambio climático, por un lado, y el pico del petróleo, por otro, obligan a repensar el modo de vivir. Repensando el modo de vivir, y como podíamos ver en el reportaje, quizá la reflexión sobre el decrecimiento es realmente el cambio climático y el pico del petróleo. ¿Hay más razones? Bueno, sí, estas dos razones son claves, ¿no? Y son las que están relacionadas a la idea de que el crecimiento económico infinito en un mundo finito es imposible, ¿no? Pero hay más razones, y por ejemplo las investigaciones demuestran que los incrementos en el PIB no necesariamente aumentan el bienestar subjetivo de las personas. La otra cuestión es, por ejemplo, el crecimiento económico no ha solucionado la pobreza. En España en estos momentos el 20% de la población vive debajo del umbral de la pobreza, ¿no? Entonces aquí la cuestión no es crecer más, aquí la cuestión es redistribuir la riqueza que ya tenemos. Esta es la cuestión clave. Entonces tenemos que aceptar que el crecimiento es insostenible, que no es deseable y que quizás ya no sea posible, y por lo tanto tenemos que enfocarnos a otra cosa que también le podríamos decir prosperidad sin crecimiento, ¿no? Quizá uno puede tener la impresión que acciones como estas que veíamos, o volver al campo, o vivir sin lavadora, o vivir quizás sin televisión, es algo de otras épocas, ¿no? O algo que ya decían en los años 60 promulgaban los hippies, ¿no? Sí, digamos, de alguna forma yo simpatizo por los hippies, ¿no? Como simpatizo por las personas que piensan fuera de los esquemas y que son creativas. Pero el decrecimiento es para todos y para todas, ¿no? Como este programa. Entonces, no solo incluye estas experiencias, estas hacen parte también del libro, ¿no? Las ecoaldeas, pero también hay muchas otras opciones. Por ejemplo, en las conferencias internacionales que hacemos de decrecimiento, hicimos una ahora en Alemania con 3.000 personas, muy exitosa, había unos profesores de las universidades más prestigiosas del mundo, como el MIT, el Harvard, Oxford, que venían con su corbata. Yo no creo que ellos, digamos, se consideren hippies, ¿no? O, por ejemplo, si miramos a las experiencias de huertos comunitarios, en Barcelona hay una experiencia muy potente en Can Masdeu, ¿no? En el barrio de Nou Barris, y ahí hay gente joven, pero también hay gente mayor, ¿no? Los de toda la vida del barrio, ¿no? Entonces... Lo digo porque hay gente, perdona, que puede decir, pero si esto es antiguo,
Si eso es lo de antes, hay que mirar hacia adelante, ¿no? Sí. Que no lo pueden entender, quizá. No, aquí hay una cuestión que es clave, que depende del tiempo, que volver atrás nunca es posible, ¿no? Por lo tanto, sí que lo que podemos hacer es, podemos volver atrás si queremos recuperar algunos elementos, ¿no?, que hemos perdido y que consideramos positivo, pero la idea aquí es construir un futuro mejor, ¿no? Un futuro que se centre en la redistribución, en la justicia y en la sostenibilidad de la vida y del medio ambiente, ¿no? Por eso se ha acuñado este nuevo término o este nuevo paradigma, como decíamos, ¿no? El decrecimiento. ¿Hay más propuestas concretas de decrecimiento? Porque alguien puede pensar que es una forma de decir recesión. Si no hay que crecer, entonces entra la recesión, ¿no? No, digamos, el crecimiento es más de lo mismo y la recesión es menos de lo mismo. El decrecimiento es algo diferente, ¿no? Entonces aquí, como propuestas claves, me parece importante hablar del trabajo, ¿no?, que quizás es lo que más nos interesa en estos momentos a los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, primera propuesta, pues reducción de la jornada laboral. Hay muchos debates entre economistas prestigiosos que se puede reducir la jornada a 21 a 30 horas semanales, o otros que dicen que podemos no trabajar el viernes, tener un fin de semana de 3 días. Esto es posible y los números están hechos. ¿Qué pasa? Que si reducimos la jornada laboral podemos compartir trabajo, entonces todos podemos tener trabajo, que también es lo que nos interesa, ¿no?, con los que ahora están en paro. Y esto puede ir relacionado a otra propuesta, que es la de la renta básica ciudadana, ¿no? Acaba de salir ahora los resultados de un estudio, donde ha participado también, por ejemplo, Luis Torrens, que es un profesor de la Escuela de Negocios de Barcelona, la IESE, que dicen que podemos financiar, sin una gran revolución en la política fiscal, una renta básica ciudadana de 600 euros mensuales, para todas las personas y para toda su vida. Pero también quería decir que cuando hablamos de trabajo, no solo que hay que pensar en el trabajo remunerado, hay muchas actividades que normalmente recaen sobre las mujeres y que también son importantes. Y esto lo llamamos trabajos del cuidado. ¿A qué me refiero? A limpiar, a cocinar, a ir a hacer las compras, a acompañar a los niños a la escuela, el soporte afectivo, etcétera, a cuidar, ¿no?, a cuidar a la otra persona. Entonces, este trabajo también lo tenemos que mirar, lo tenemos que hacer visible, lo tenemos que reconocer y lo tenemos que compartir. Entonces, las feministas, por ejemplo, hablan como propuesta práctica de democratizar los hogares, ¿no? Entonces creo que esto también es importante como propuesta. Pero eso llevan mucho tiempo diciéndolo. Sería más que democratizar, poner en valor eso y convertirlo en un trabajo con un sueldo, entiendo. Bueno, hay una propuesta que es la más común, que es la de monetizar, digamos, este trabajo. Monetizar. Monetizar, Otro es decir, término, ¿no?, de nuevo acuño, monetizar. Es decir, yo soy italiana, entonces quizás en el vocabulario también tengo mi vocabulario propio, ¿no? Pero digamos, esta es una propuesta, pero aquí lo importante, lo que nunca se ha hecho es desde las políticas públicas es reconocer esto, es poner esto encima de la mesa y decir, esto también es trabajo, hay mucho, y no solo hablemos del paro, también hablamos de esto, porque con la crisis además estos trabajos aumentan y la presión sobre las mujeres aumenta. Esto es un debate muy amplio, pero que nunca hemos acabado de hacer y está al centro. Estamos hablando de los ciudadanos, estamos hablando de qué se puede hacer, pero en un sistema económico en decrecimiento, la industria, el sector de la industria, ¿qué papel tiene en todo eso? Bueno, tiene claramente un papel clave, ¿no? Lo que necesitamos aquí es una reconversión industrial. Un principio es que necesitamos relocalizar nuestra economía, ¿no? Entonces ahora todo lo que compramos viene de fuera y podemos volver a producir aquí de forma local para generar empleo, para utilizar los recursos que tenemos en nuestro territorio y también para dar trabajo, ¿no? Esta es una gran posibilidad. Entonces la industria se puede reconvertir en producir cosas que necesitamos, que respetan el medio ambiente y que podemos producir aquí. También ahorraremos costes en el transporte, etcétera, ¿no? Eso entronca con las ideas, por ejemplo, de las Smart Cities, de estas ciudades inteligentes o también del consumo colaborativo. ¿Todo eso también es de crecimiento? Esto hace parte del debate. Yo muchas veces digo que más que por las Smart Cities, soy para las Stupid Cities, ¿no? Para las ciudades estúpidas. Porque la impresión que tengo es que las Smart Cities tienen un enfoque muy grande sobre las tecnologías y sobre cosas que son muy caras, ¿no? Por lo tanto, en un contexto de crisis, no nos miremos a políticas que no podemos hacer porque no nos la podemos permitir, ¿no? Entonces, miremos a lo que ya tenemos y construyamos a partir de esto, ¿no? Esto me parece como algo muy importante. La economía colaborativa es una cuestión muy importante porque compartir y colaborar es uno de los principios claves del decrecimiento. Pero a veces hoy en día se entiende economía del compartir lo que es simplemente alquilar. Es decir, Airbnb, el alquilar de las habitaciones para turistas, o Uber, el sistema, ¿no?, de taxis
digamos así, autónomos y tal, son más bien actividades económicas que tienen que ver con el alquiler y por lo tanto deben estar reguladas y taxadas, ¿no? Con impuesto como todas las otras actividades. ¿Y cuáles son los principales obstáculos para las acciones encaminadas al decrecimiento? Nos imaginamos que hay unos intereses, que quizá las administraciones, los bancos, las grandes corporaciones se pueden mirar esto con recelo, ¿no? Sí, yo creo que aquí el obstáculo principal es el sistema capitalista, porque el sistema necesita el crecimiento, ¿no? Y no les importa para nada los sacrificios que tengamos que hacer los ciudadanos o que tenga que hacer el medio ambiente. Entonces, claramente, los bancos y las grandes corporaciones no controlan este sistema, pero sí que utilizan su influencia, digamos, de poder político para fomentar políticas que relancen el crecimiento a costa de los sacrificios de la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, aquí el punto clave es desafiar esto, y el obstáculo no es tanto la mentalidad de los ciudadanos, porque yo creo que todos queremos tener una vida más sencilla, pasar más tiempo con nuestras familias y trabajar menos, ¿no? Entonces, la cuestión clave es, ¿podemos cambiar dentro de este sistema? Pues es difícil, pero necesitamos cambiar el sistema para que nuestras mentalidades puedan cambiar. Y en este caso, por ejemplo, restringir de forma importante la publicidad es una política importante para ayudar a este cambio de mentalidad en un sentido positivo, porque la publicidad lo que hace es crear continua frustración con lo que ya tenemos para que tengamos que comprar más, ¿no? En su aplicación en la economía, el decrecimiento tiene también un componente importante, que es el componente social. Implica cambiar las relaciones en la comunidad, en el entorno, más empoderamiento para los ciudadanos, ¿no? Sí, exactamente. En las investigaciones que citabas antes sobre el tema de felicidad de economía, lo que se ve y se ha demostrado es que las relaciones son un determinante muy importante de la felicidad y mucho más que el dinero. Por lo tanto, fomentar toda una serie de actividades que puedan promover estas relaciones, como el cuidado, como la participación de los padres en la educación pública, ¿no? Con las experiencias del cuidado compartido, la participación política, la valorización de conocimientos de la gente mayor, por ejemplo en los huertos urbanos, y el intercambio intergeneracional, son todos aspectos muy importantes que cuidan, digamos, de las relaciones y que también contribuyen de alguna forma en hacernos más felices, ¿no? Federico de María, recordamos, la competencia fomenta el progreso y una sociedad más colaborativa también, muy brevemente para terminar. Sí, claramente la colaboración es lo que nos permitiría, digamos, avanzar hacia este futuro mejor, ¿no? Donde no estaríamos tan enfocados en el crecimiento económico, pero más bien en lo que nos interesa, que es ser felices. Yo creo que aquí es importante tener en cuenta que todos juntos y todos en común no tenemos miedo a la crisis. Federico de María, gracias. Hoy hemos aprendido qué significa este nuevo concepto, este nuevo paradigma que es decrecer. Y seguimos.